Bienvenidos todos a este encuentro de La Tela Tiene Talento, esta travesía 2022 que nos invita a pensar de una manera distinta la forma de mirar la moda. Organizado por Comestés y también por Taller Postal, cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y también de todas las organizaciones miembros que ustedes ven aquí, y en representación de la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI y de la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, estoy aquí con ustedes compartiendo este momento. Mi nombre es Cristina Amalia López y hoy nos vamos a reunir para pensar un poquito cómo podemos ser consumidores y productores concientizadores de la moda sustentable, pensando en la economía circular. Así que desde Colombia, para todos ustedes, la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura les plantea ir pensando cómo la moda sostenible no es una tendencia para un par de temporadas, sino que tiene esta vocación de perdurar en el tiempo para frenar el impacto que provoca la industria de la moda, dejando en el planeta unas huellas fundamentales a partir de la forma en que nosotros producimos. Por eso que vamos a ver algunas estadísticas para analizarlas juntos a lo largo de este recorrido de estos minutos que tenemos para compartir, y además pensar, ¿no?, que la industria de la moda contribuye al 10% de la huella de carbono global. Si esto no cambia, en 2050 esta industria será responsable de la cuarta parte de la emisión mundial de carbono. No podemos olvidar, y esto es fundamental, que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta y una de las que produce bajo condiciones laborales más abusivas. Se van a sorprender con estas dos fotografías que verdaderamente provocan un gran impacto. Estas estadísticas que les quiero compartir en el día de hoy son para reflexionar respecto a la forma en que producimos. El 87% de las fibras utilizadas para fabricar 100 millones de prendas a nivel mundial terminan en un vertedero o son incineradas. La fotografía que ustedes están viendo ahí es el desierto de Atacama, en Chile, en Iquique. Iquique se ha convertido en el basurero de la ropa más grande de América. Y lo tenemos acá en la frontera entre Argentina, Bolivia, Chile. O sea que es importante analizar este impacto. El 22% del impacto ambiental de la industria de la moda está representado también por el transporte. Entonces, esto es otro hito importante a la hora de pensar cómo movilizamos nuestras prendas. Una sola prenda de poliéster libera hasta 1 millón de microfibras de plástico en un único lavado. Y nos ponemos una prenda un promedio de 95 ocasiones antes de desecharla. Esta estadística aumentó un 36% desde el 2002 al 2016. Según un estudio de las Naciones Unidas de 2019, la producción de ropa en el mundo es de alrededor del 20% del desperdicio total a nivel del agua que involucra en el proceso productivo. Chile es el primer consumidor de ropa de América Latina y también es el primer importador de la región de prendas de segunda mano. Y son provenientes tanto de Estados Unidos como de Canadá, como de Asia y de Europa. Entonces ustedes piensen esto, ¿no? Unas 59.000 toneladas de ropa llegan cada año a ese puerto de Iquique que vimos recién en la foto, y cerca del 39.000 toneladas terminan en los vertederos. Muchas de ellas tienen las etiquetas tal cual, están realmente completamente nuevas. Entonces nunca llegaron a ser vendidas. ¿Por qué esto? Porque no son para las conformaciones físicas de las personas que están comprando para venderla en el mercado y el mercado no la acepta. Entonces, acá, digamos, es interesante ver en estos informes cómo la fabricación de la ropa y del calzado genera el 8% de los gases de efecto invernadero. Piensen que cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalentes a un camión de basura. Cuando uno está hablando de todo esto, asusta, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, miremos acá los microplásticos que se están obteniendo de muestras que representan que, por ejemplo, que el jean requiere 7.000
500 litros de agua, o sea, el equivalente a la cantidad que bebe una persona a lo largo de 7 años. Además, las estadísticas de distintos organismos internacionales, como por ejemplo Greenpeace, nos aporta que la moda genera 2 billones de dólares y produce más de 80 millones de prendas al año. El crecimiento es consecuencia, obviamente, de cambios estructurales en la sociedad y también en la cadena de valor. Entonces, el punto es también que se vende mucho más a precios más bajos. Aumentamos 400 veces más la ropa que usamos hace 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Que se generaron permanentemente cambios de temporada y para que las prendas tuvieran ese cambio permanente. Pero ¿qué hacemos con aquello que descartamos? Y ahí está la gran problemática que nos planteamos. Los pronósticos nos dan que el consumo de ropa en el 2030 va a ser de 102 millones de toneladas. Entonces, el punto es, el 85% de la industria de la moda todavía está lejos de eliminar las sustancias químicas peligrosas en esa cadena productiva. Esto es otro de los temas que cuando uno dice soy diseñador y tengo que pensar en la materialidad, funcionalidad y la continuidad de esa prenda, pensar las etapas de la vida de esa prenda. ¿Y cuál es el sentido? Diseñar y crear prendas de calidad y que sean longevas para fomentar ese proceso de fases de producción que sean ecológicas y contratar a personas que realmente tengan condiciones económicas y ambientalistas para acompañar ese proceso y minimizar las huellas de carbono. Es decir, que tenemos que capacitar al personal y también pagar bien a quien capacita, a quien es técnico, reconociendo sus saberes. Esto es fundamental. Desde la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura siempre ponemos el valor del comercio justo. Esto es fundamental, porque tenemos que reconocer, incluso como consumidores, que la persona que nos está haciendo el arreglo de una prenda lo cobra porque sabe qué hacerlo. No podemos cuestionar el costo de que nos hagan una botamanga o un ruedo y pensar que nosotros le tenemos que poner el precio a esa persona. Por eso cuando uno habla de moda sostenible, está hablando de moda ética. Y es una parte importante de la filosofía del diseño que se debe enseñar, discutir y hablar en las universidades, en los institutos de enseñanza y en las academias. Es fundamental la nueva conformación de educación y formación profesional a partir del entendimiento de la responsabilidad social y también del ambientalismo. Y esto nos hace pensar en la importancia del diseño. El diseño está presente en todo el proceso, en la confección y en el desarrollo del producto y fundamentalmente a lo largo de la forma, de la composición y de la materia prima que uno utiliza y toma decisiones al momento de producir e incluso de comercializar y de comunicar esa moda. Pensar cuál será esa utilidad y funcionalidad y además considerar la durabilidad, es decir, romper con la obsolescencia, eso es fundamental. Por eso hicimos una campaña de las 15 Rs, que las conversamos el año pasado, las vamos a volver a conversar todas las veces que sea necesario, nos pueden seguir en las redes a través de Companac Confederación y van a encontrar todos estos procesos en los cuales intentamos desde las asociaciones miembros y de los PRODI, moda, incorporar estas tres palabras que de alguna manera conforman este proceso: rediseñar, reciclar y reducir. Aquí en este camino también tenemos que pensar de qué manera estas prendas que se descartan, como lo vemos acá, y que forman parte de un consumo irresponsable, ¿cómo, digamos, podemos hacer que ese consumo de agua, de energía y de productos químicos que se emplean para lavarla, para secarla y para plancharla, tengan la menor emisión posible? Y cómo también podemos hacer que aumente lo que hoy es la mitad de la ropa que es usada, es reutilizada o reciclada. Es decir, cómo fomentamos que aquel que no quiera usar determinadas prendas las pueda donar para que no sea un problema de alarma ambiental que convivamos en estas casuchas que vemos aquí en esta fotografía, que es tremendo, que la gente esté viviendo en un vertedero y esté hurgando en ese vertedero. Esto realmente nos está mostrando una problemática de montañas de ropa y además, ¿por qué no le enseñamos a las personas a cuidarse incluso sus propias prendas para que puedan tener mayor durabilidad, para que no se marquen ni se rocen? Entonces, estas son
situaciones que también hacen que todos aquellos que forman parte de este concurso, que ya tenemos 10 finalistas, también empiecen a pensar el tema este de interiorizarse sobre las emisiones de efecto invernadero, sobre el tema de la responsabilidad de los plaguicidas, porque también la pandemia nos trajo aparejado que la segunda vida de los objetos, utilizándolas para otras cuestiones, demanda que tengamos que desinfectarla. Entonces también hay todo un flujo de plaguicidas en el tema, como también el tema de los microplásticos que generamos al océano. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, y esto me pareció interesante, enfocarnos en este tema de reducir los textiles y mostrar lo que pasa aquí en Argentina, desde donde estoy transmitiendo, de 70 a 120 toneladas al día entran en el relleno sanitario. Y el 5% realmente de esa composición es posible de reciclar y hay que determinar la naturaleza de ese residuo, si es natural, si es sintético, y específicamente en el caso de la industria textil, ver cómo es posible el compostaje, cómo, digamos, compone ese proceso para volver otra vez a la industria, ya sea generándose con una nueva fibra, con una nueva forma de consumo. Entonces acá aparece la gran pregunta. ¿Qué se considera realmente moda sostenible? O sea, ¿podemos aprovechar al máximo los tejidos? ¿Podemos crear productos fácilmente reciclables? Claro que sí. El tema es el gran desafío de cómo generamos ese diseño para crear una moda ecológica. ¿Cómo evitamos las cremalleras? Los cierres son necesarios, igual que los botones. ¿Cómo podemos abotonar un saco? No, es imposible. No podemos, si utilizamos el abrojo, no es estético para una prenda sartorial o una prenda de alta costura. Cómo esos apliques y ese uso de material permite un fácil desmontaje y que además, por otro lado, también provoque esta situación de que no sea una degradación lenta ese proceso en el cual la persona descarte esa prenda. Por eso el uso de fibras naturales es fundamental para ver cuándo termina esa vida útil de ese producto que estamos diseñando, cómo ese producto termina, digamos, convertido en residuo para volver a la naturaleza y servir como alimento de la misma. Por eso es tan importante la materialidad del producto, ese proceso que elegimos al momento de la selección de esas fibras naturales que componen ese proceso. Y en realidad lo importante es saber cuál es el origen de la prenda que vamos a estar confeccionando, de la tela que elegimos. Entonces, si sabemos que tiene un origen vegetal, saber que estamos trabajando con un fruto, con un tallo o con una hoja, y en el caso de que provenga del origen mineral, saber que estamos trabajando con amianto o con asbesto, o también lana, pelo o seda si es de origen animal. En este camino, nosotros entendemos desde la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura que tenemos que pensar en una filosofía social y empresarial. Y hablo de sociedad y hablo de empresa, porque en realidad caminan de la mano hacia una inclusión y una sostenibilidad. Entonces, ese planteo de los negocios de moda tiene que crear una conciencia universal. Y esa conciencia tiene que ver con crear diseños en diversidad, incluir las distintas etapas de la vida de una persona. Esto estamos hablando de pensar en las edades, pensar en los talles y pensar en la ergonometría, es decir, pensar en la conformación física diferente y en la culturalidad de cada uno, porque somos multiculturales a la hora de comprar prendas. Y eso lo vemos también en la campaña de los desfiles, en los escaparates, en las vidrieras. Tenemos prendas de todo tipo de calibre, con todo tipo de inspiraciones. Entonces hay que pensar cómo va a ser esa cadena de valor productiva y cómo vamos a aplicar esa gestión del diseño a lo largo de todo el proceso, incluso para recuperar aquellas prendas que la marca generó y que puede, digamos, tener un punto de encuentro para reproponer, ya sea en hilados o en compost o lo que fuere, pero que esa inversión educativa tiene que incluir la oportunidad de una reflexión en los procesos. Eso nos va a conducir, sin lugar a dudas, a un trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil, como el caso de las del mundo sartorial, como es Companac, que tiene incorporado ya desde sus inicios, nosotros nacimos en 1965 y ya teníamos pensado el tema ético en la comercialización
en el buen trato entre los colegas y en el mejor trato de servicio que tenemos que brindarle al cliente. Y en ese código ético está la profesionalización, esa misión que tenemos de brindar un buen servicio, una buena gestión y por otro lado también un acompañamiento. Por eso también conjuntamente con la Asociación Latinoamericana de Diseño hacemos esa tarea de concientizar sobre la importancia del diseño en los negocios de moda y la incorporación del diseñador en el sistema productivo, no solamente en el diseño en sí mismo, que la mayoría de la gente piensa, bueno, lo que está haciendo es un dibujo. No, lo que está haciendo es una proyección a través de la distinta ergonometría y la geometría que tiene el cuerpo y la matemática que se va a aplicar en ese proceso de proyecto que tiene que ser sustentable desde el punto de vista de la rentabilidad, como también del proceso de ambientalidad que tiene que tener el camino de la producción. Por eso, la economía circular es un modelo que incluye este proceso de nuevas economías, dentro de la cual otro capítulo será hablar también de la economía plateada para incluir a los adultos mayores, y a medida que nos hacemos grandes, mayor es el tiempo que vamos a necesitar determinado tipo de prendas, que hoy el mercado no está dando respuesta. Entonces aquí es fundamental el diseño de productos y de servicios y su producción, y fundamentalmente las formas en que consumimos y la posibilidad de final de vida útil de ese producto, darle la segunda vida a estos objetos, que es una campaña que estamos haciendo desde la LADI y desde la Companac para que esas prendas eviten ir a la basura, sino que o podamos donarla o podamos darle a ese ciclo de uso una reutilización de ese producto, ya sea que lo pongamos chato, que reservemos lo que realmente sirve de esa prenda y generemos, a lo mejor de una prenda, generar un accesorio y bajar esos altos índices de contaminación que hoy estamos presentando con estas consecuencias negativas sobre el ambiente. Fíjense que acá traigo unos ejemplos interesantes sobre propuestas de diseño de autor que las documenté en un proceso de reconocimiento de la Ciudad de Buenos Aires, en uno de los shopping más conocidos de aquí, y qué casualidad que no estaban en el escaparate, es decir, en la vidriera de las grandes marcas, sino que estaban enfrentados justamente a las grandes marcas, mostrando este diseño de autor a partir de tomar productos como puede ser el sachet de leche o los plásticos o las mismas prendas que se unen a través de cierres o etiquetas, y también el hecho de generar de una prenda que puede tener distinto tipo de procedencia un elemento que pueda, digamos, generar un cambio estratégico visual para quien lo consume y también darle una segunda vida a aquellas prendas que de repente están discontinuadas porque han pasado de moda, como decimos, pues las modas cambian, se reciclan a sí mismas, y cómo esas telas que son preciosas, que no se fabrican ya, pueden ser un diseño de autor, y cómo esa materialidad y esa selección de producto viene a partir incluso de tejer nuestros propios procesos para generar justamente algo distinto, algo diferente, algo que forme parte de una propuesta distinta, como el hecho de utilizar las cápsulas de café para generar un diseño o utilizar el papel para hacer joyas que no pesan nada y que pueden ser ornamentaciones dentro de un desfile, el hecho de utilizar cueros o materiales que son, digamos, parte de un proceso de calzados, que de pronto nos queda mucho material dando vuelta, que no sabemos qué hacer con eso, y se puede transformar en una joya o también en parte de lo que es la marroquinería de los zapatos como accesorios o también como sombreros, como calzado en general. Y aquí, digamos, es interesante ver que ya tenemos 10 finalistas y aquí tenemos el ganador del año pasado, a Edison, que propuso 3 usos distintos de una prenda a través de la chaqueta Gustave, donde tuvimos la oportunidad de ver una chaqueta que se podía transformar también en un chaleco y a la vez en una bolsa cuando ya no queremos usarla en ninguna de las opciones anteriores. Por eso que hemos estado, digamos, en este proceso trabajando con Comertex como miembro de nuestra LADI para concientizar sobre este puente de transformación que tiene que haber en el emprendimiento de la moda sustentable, este puente de emprendedores para poder trabajar sobre el cambio estratégico que necesitamos ensamblar
para poder utilizar ese material que se descarta, como por ejemplo el material de los paraguas, los inflables que pueden ser utilizados para las riñoneras, que fue otro caso también, una cangurera residual, o el hecho de que prendas, digamos, de telas hermosas antiguas sean transformadas en una nueva proposición de saco o de cartera, o de accesorio, o de pantalón, o de pollera. Por eso es interesante ver también la parte biótica, ¿no? Como los sachets de leche o también los plásticos de los descartes de las golosinas pueden ser un proceso de cambio estratégico en este camino, y lo que no se puede reciclar se composta incluso para los rellenos de los colchones o de los sillones. Por eso digo que la propuesta que estamos haciendo también es el lanzamiento de un mapa interactivo de puntos de recepción de las ropas y de los textiles para poder hacer esta recuperación, para que se reconozcan estos lugares y podamos tener la oportunidad de acceder a esta información libre, que puede la empresa mismo ser el punto de encuentro para que la persona haga esta devolución de ese material. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque genera también el tema de que trabajadores de distintas empresas estén haciendo este reciclaje y puedan, con ese desecho que hay en Atacama, generar un nuevo producto. Y que además el reciclado que hay en la Argentina permita también ver si podemos hacer esta transformación estratégica para no tener montañas de productos volcados en un lugar donde estamos afectando no solamente a los humanos, sino la flora y la fauna de nuestro planeta. Por eso, evitemos las compras compulsivas. Esto es el mensaje que queremos darles. Acérquese al sastre y a la modista, que le va a solucionar el problema para que usted pueda ponerse una prenda donde se sienta cómodo. Reflexione sobre ese estado de ánimo en el cual usted está comprando. Cómo, digamos, esas emociones lo vinculan, esas frustraciones a veces nos llevan a consumir cosas que luego no necesitamos. Y en este camino también se pueden vender las prendas en el mismo local y tener un cupón de descuento, si se quiere, para hacerse una nueva prenda o para comprar una prenda de marca. Por eso, ¿cómo logramos este proyecto de desarrollo empresarial sostenible? Pensando en negocios inclusivos, buscando ese equilibrio financiero de rentabilidad necesario y minimizando los impactos ambientales. Generar un proyecto social de inclusión, incluso de capacitación de personas para que ingresen a la cadena productiva, al tema de poder dar información a la comunidad para que la comunidad se involucre en estos proyectos y generar un triple impacto. Esto significa tener una visión abierta sobre las barreras geográficas, sobre las barreras idiomáticas y con nuevos lenguajes. Esos lenguajes tienen que tener incorporado el objetivo, no solamente de pensar que tenemos que ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo, y aquí hay que evitar contaminar y optimizar recursos de manera inteligente. Esto significa el consumo de energía debe ser controlado, tenemos que aprender a ver cómo podemos ahorrar energía. Eso no significa que tengamos que producir menos, tenemos que producir más, pero de una manera eficiente. Entonces, hay que ordenar los espacios de trabajo para reutilizar aquel material que tenemos dando vuelta, y también optimizar los lugares para que se produzca de una manera inteligente y ahorrando tiempo para poder tener una cadena productiva que sea mucho mejor ordenada físicamente. Por eso digo que optimizar los espacios también es parte del diseño de los espacios y los ambientes en los que estamos trabajando para hacerlos lugares vivibles y no de trabajo esclavo. Por eso el comercio justo incluye la parte social y además pensar la durabilidad del producto. Eso es la conclusión a la que queremos arribar, pensar en la reparabilidad y reciclar esos productos, esa prenda, y transformarla para prolongar incluso su ciclo de vida, transformándola en otro producto distinto de autor. Eso es la economía sostenible, es pensar el diseño de prendas duraderas, un concepto que va para muchas marcas como algo nuevo y para las empresas también. Por eso requiere un cambio en los modelos de negocios y dar prioridad a las estrategias que dan a la vida útil de la prenda nuevas expectativas y nuevas formas de producción, y la selección fundamental de la materialidad del producto para entender esos negocios, para entender el consumo. Por eso les proponemos que la industria de la moda tiene que dar prioridad a estas estrategias de vida útil de la prenda, y estos concursos sirven para eso, y estas discusiones sirven también para llevarlas, y los invitamos a todos los que nos están escuchando, incluso a la firma Convertex, para que esté presente, ya sea con Amanda Sánchez,
a la cabeza o con quien se designe para que participen de este 20º Congreso de ALADI en Lima. Los invitamos a Perú 11, 12 y 13 de noviembre. Va a ser un placer recibirlos. Seminarios, conferencias, talleres, vamos a estar hablando de estos temas porque Latinoamérica es un ambiente a diseñar. Por eso, queridos amigos, los invitamos a seguir en la Tela Tiene Talento. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Realmente me siento halagada cada vez que podemos hablar de estos temas y ponerlos en la agenda. Y sobre todo, desde la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura y de la Asociación Latinoamericana de Diseño, los invitamos a seguirnos en las redes y a decirles, se puede hacer la diferencia en la economía circular. Es un compromiso de todos y desde las estadísticas y desde el proceso de producción podés hacer la diferencia. Así que a todos, felicitaciones por participar de este concurso, a los que han sido seleccionados, que son 10, y a los 114 que han participado. Queridos amigos, les quiero mandar un fuerte abrazo. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado y como siempre les digo, buena vida, éxitos y hagamos todo lo imposible para generar buenos momentos. Gracias.